una antorcha que se enciende en la oscuridad, una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar, como una antorcha que se enciende en la oscuridad, una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña, me conforta. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Como una antorcha que se enciende en la oscuridad, como una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Me da vida, Señor, tu palabra me fortalece, tu palabra, siempre me acompaña, tu palabra, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mi Señor, tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, martes 30 de abril, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado en presentar Tu palabra me da vida. Hoy, como siempre, te envío las más ricas bendiciones en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Amados hermanos y amigos de este día, martes 30, el último día del mes de abril. Y ya pronto comenzaremos el quinto mes de este año 2019, para la honra y la gloria del Señor. Hoy quiero llevarte a la Sagrada Escritura, a Segunda de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al 4 en esta oportunidad, comenzando. La Biblia Reina Valera tiene por subtítulo Natán amonesta a David, el profeta Natán. Hoy es tan distinto el método, no podría decir el sistema,
de los profetas de hoy día. Yo respeto a cada uno de mis hermanos. Yo sé que personalmente cada uno tiene su llamado y no respondo por lo que ellos hacen, ni ellos responden por lo que yo hago. Cada cual tiene su propia responsabilidad. Pero me desagrada muchas cosas. Han puesto en estos días muchos videos de un hermano que falleció de cáncer. La verdad que no es que no me ha interesado el tema, sino que no he entrado para saber de dónde es el hermano. Lo ungieron en muchas plataformas y decretaron y declararon sano. Ahí está la contradicción, ahí está la respuesta de la falsa doctrina. Ahí está lo que no respetamos la voluntad de Dios. Cierto oradora dijo, no aceptamos un no. No aceptamos un no. ¿Quién somos nosotros delante de Dios? Siervos del Señor. ¿Quién tiene la última palabra? El Dios Todopoderoso. Me gusta mucho este tema de este día. Natán amonesta a David. Y vamos a ir a la palabra me da vida. Tu palabra me da vida. Leemos en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador, la eterna, poderosa y bendita palabra. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Leamos el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Amén. Detengámonos en el versículo 6 en este instante, para decirle gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, por tu palabra que tú ya has puesto en nuestros corazones. Hoy, como siempre, delante de tu presencia y guiado a través de tu Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, el mensaje que tú has puesto en mi corazón, pueda ser llevado a través de esta red social al corazón de la humanidad, para que cada uno despertemos en el estado que nos encontramos. Hoy, ¿cómo nos gustaría que el profeta Natán visitara nuestra casa? ¿Cómo nos gustaría para que él trajera la verdadera profecía tuya?
tu palabra, Señor, porque tú eres el que pone la palabra en la boca de los profetas, Señor. Hoy te pido como siempre, ayúdanos, Señor, a compartir lo que por gracia tú nos diste, por gracia lo queremos compartir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Natán confronta a David. Dice la palabra: Jehová envió a Natán a David. El pecado del rey David fue desagradable a Jehová, pero David no escuchaba la convicción del Espíritu Santo ni a su conciencia. Amados hermanos, hoy nos podemos dar cuenta cómo desagrada nuestro pecado a Dios. Ahora Dios envió a alguien más a hablar a David. Dios misericordiosamente siguió hablando incluso cuando David no escuchaba. Sin embargo, nadie debe confiarse a que Dios hablará por siempre al pecador que no se arrepiente. Dios dijo en Génesis capítulo 6 versículo 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Cuando escuchamos a nuestro sentido de convicción del Espíritu Santo, debemos responder a Él inmediatamente, porque podría no estar allí por siempre. Amado hermano, siempre esta historia bíblica me sorprende, porque el profeta Natán no fue con su dedo indicador. Es aquí donde conocemos realmente si el profeta está hablando en el nombre del Señor, porque él puso la sabiduría para hablar con David y hizo este relato, esta historia, diciendo: habían dos hombres en una ciudad. Con mucha sabiduría y valor, Natán usó una historia para entregarle el mensaje a David. Era común en esos días quedarse con un cordero como mascota. Y Natán usó esta historia de la corderita como mascota para hablarle a su amigo David. Recordemos que anteriormente el profeta Natán había entregado un mensaje de gran bendición para David. Lo podemos leer y escudriñar las escrituras en 2 de Samuel capítulo 7. El rey David sabía que Natán no era un crítico negativo, sino un amigo. Hizo a David receptivo al mensaje de la historia. Le puso tanta atención, le dio el tiempo suficiente para escuchar el relato del profeta. Dice el profeta Natán: y éste no quiso tomar de sus ovejas, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Lo que describe el profeta Natán es el pecado de un robo. Hay un sentido en que David robó algo de Urías.
la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 y 5, dice que en un matrimonio el esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa y viceversa. Evidentemente, David no tenía autoridad sobre el cuerpo de Betsabé y él lo robó de Urías. El adulterio, la inmoralidad sexual son robo. Tomar algo que no nos pertenece es un robo. Este principio también es verdadero sobre la pornografía y la lujuria. Levítico capítulo 18 describe el pecado de descubrir la desnudez de otro que no sea nuestra cónyuge. La idea es que la desnudez de otro no nos pertenece y es robo si la tomamos. Segunda de Samuel capítulo 12, versículos 5 y el 6 que hemos leído en este día. El 6 dice, leamos el 5 primeramente. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tanto como hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El rey David condena al cruel hombre de la historia de Natán. Dice su palabra claramente, versículo 5, entonces se encendió el furor de David. ¿Cuál fue esa tan terrible reacción del rey? Natán no le pidió a David una decisión judicial, no. Y David asumió naturalmente lo que la historia era verdadera. David rápidamente emitió una sentencia para el hombre culpable de la historia de Natán. David mostró que a menudo tratamos de deshacernos de nuestra conciencia culpable, pasando el juicio a otras personas. El que tal hizo es digno de muerte. Qué dura fue la sentencia de David sin conocer el autor. El sentido de justa indignación de David fue tan afectado por su propia culpa que ordenó la sentencia de muerte para el caso hipotético traído por Natán, a pesar de que no era un crimen penado con la muerte. David debía condenar su propio pecado antes de poder encontrar el perdón. Amados hermanos, amigos, a menudo intentamos encontrar refugios, excusándonos o minimizando o desviando el pecado de nosotros mismos. El uso de juramento vive Jehová de parte de David muestra la apasionada que es una indignación. Llamó a Dios a ser testigo de la justicia de su sentencia de muerte sobre la hipotético hombre rico de Natán. Dice que debe pagar la corderita
con 4 tantos. David justamente supo que penalizar al hombre rico, incluso con la muerte, no era suficiente. También tenía que pagar algo al hombre a quien le había arrebatado algo. David sabía que el verdadero arrepentimiento implica restitución con 4 tantos. También muestra que el pecado de David y la dureza de su corazón no disminuyó su conocimiento de la Biblia. Inmediatamente supo lo que la Biblia decía sobre los que roban. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquellas ovejas 4 ovejas. Éxodo capítulo 22 versículo 1. David conocía la palabra de la Biblia, pero estaba distante del autor. Dice al final del versículo 6, y no tuvo misericordia. La idea es que el hombre debería haber tenido misericordia de su prójimo y no lo hizo. De la misma manera en que David debía haber tenido misericordia de Urías y del padre y del abuelo de Betsabé. Versículos 7 al 9. La confrontación de Natán. Leamos el versículo 7 al 9. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuese poco, habría añadido muchos más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos. A Urías, Geteo, heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tú eres aquel hombre. Qué enfrentamiento, amados hermanos. Qué coraje del profeta de ponerle el pecado en sus ojos al rey David. Con esto, amados hermanos, el profeta Natán explicó la parábola con una simplicidad alarmante. Natán tenía que impactar a David para que viera su pecado por lo que era. Este simplemente fue un procedimiento rotundo y sencillo, impactando, pero no asustando. Usted no puede asustar a un hombre para guiarlo al arrepentimiento. Usted no puede asustarlo para guiarlo al remordimiento. Y el remordimiento puede guiarlo o no al arrepentimiento. Cuando escribía estas pequeñas líneas me recordé de un testimonio o de una historia contada, que había un vecino que siempre se comunicaban del patio al otro patio.
un vecino era cristiano y el otro no. Durante 40 años de haber vivido junto en esa vecindad, todo el tiempo el cristiano le entregaba palabra a aquel incrédulo, llamémoslo así, a su vecino, pero nada entraba. Él impactándolo un día y lo asustó, dije yo. Una tarde, antes de retirarse de su patio, le dijo al vecino: si hoy no te arrepientes, mañana te estarás quemando en el infierno. Y rápidamente huyó del lugar y se metió a su casa. Aquel hombre, de haber recibido esas palabras, no pudo contestar nada. Al otro día, muy temprano, no esperó que el vecino saliera al patio, sino lo fue a buscar directamente a casa. Golpeó su puerta y le dijo: no he podido dormir durante toda la noche, pensando que si me muero me voy al infierno. Así que yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Hay mensajes que impactan a la humanidad y hay otros que asustan a la humanidad. Así que usted no puede asustar a un hombre para guiarlo al arrepentimiento. Dios nos acusa y nos condena uno por uno para poder salvarnos uno por uno. Una salvación personal requiere de la convención del pecado personal. No era suficiente para el rey David confesar que era pecador en su sentido general. Él tenía que confesar su pecado en este mismo punto. Cuando la palabra del Señor: yo te ungí, yo te libré, te di casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. A través del profeta Natán, Dios le explicó al rey David que su pecado era realmente una burda expresión de ingratitud. Amados hermanos, una ingratitud a quien se lo había dado todo. Cuando Dios le dio todo esto a David y tenía mucho más para darle, David prefirió buscar el pecado. La gran pregunta que nos hacemos: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué? En el Salmo 19, versículo 8, David dijo: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Sin embargo, con su pecado tuvo en poco la palabra de Jehová. David actuó como si el mandamiento de Dios estuviera mal, y lo tuvo en poco cuando hizo lo malo delante de sus ojos. A Urí Geteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer. Esta es otra manera de decirle: tú eres aquel hombre. Dios no iba a permitir que David culpara a nada ni a nadie más. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás
de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. No se apartará jamás de tu casa la espada. Dios promete que desde ese día en adelante David conocería la violencia y el derramamiento de sangre entre los propios miembros de su familia. David ordenó que se compensara 4 veces al hombre de la parábola de Natal. Dios restituyó 4 veces por Urías de 4 de los hijos de David, el hijo de Betsabé, Amón, Absalón y Adonais. Por cuanto me menospreciaste, Dios dijo que David tuvo en poco la palabra de Jehová. Aquí Natán explica que al hacer esto David menospreció a Dios mismo. No podemos menospreciar los mandamientos de Dios sin menospreciarlo a Él. Muchos que viven abiertamente o secretamente en pecado creen que no tienen o que tienen poco afecto en su relación con Dios, pero menospreciar los mandamientos de Dios y menospreciarlo al mismo Dios, y no podemos tener comunión con Él y menospreciarlo al mismo tiempo. Amados hermanos, al concluir hoy, tu palabra me da vida. Me gustaría ir al Nuevo Testamento y a leer Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice su palabra: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados hermanos, qué hermoso es poder hablarnos nosotros mismos a través de la palabra. La palabra nos habla a diario y la palabra te habla a ti como a mí cuando abrimos la Sagrada Escritura. Al leer este versículo, Primera de Juan capítulo 1, 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué verdad más clara? ¿Qué palabra más decisiva para la vida cristiana? La comunión con Él. Qué importante es la comunión con Padre, Hijo y Espíritu Santo a diario.
al llegar al término de esta reflexión, de esta parábola que el profeta Natán le entregó a David para refrescarle, para decirle: tú eres aquel hombre. Dios nos habla y nos habla a través del mensaje. Si eres tú aquel hombre o yo soy aquel hombre, tenemos que ir a lo que nos recomienda el versículo 9 de Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Quiero dejarte con ese versículo bíblico en tu corazón a través de esta preciosa y hermosa historia de aquel profeta que no usó el dedo indicador, que no vino a David con buenas nuevas, sino que vino especialmente con la palabra que Dios le ha puesto, con su sabiduría, para remover la conciencia de nuestros pecados. Su palabra nunca retorna vacía. Tengo el 100% de seguridad que siempre va a haber un corazón que necesita de esta palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús le decimos gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por tu preciosa, hermosa palabra que nos entregaste. Tu palabra me da vida. Esta palabra nos da vida. Esta palabra nos levanta. En este instante, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir en nuestro caminar y que tengamos la plena confianza de ir a ti para confesar cada una de nuestras faltas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos de este día, quiero darte las gracias por tu sintonía y dejarte abierta la invitación para el jueves 2 de mayo con vuestro programa Orando por el Prójimo. Juntos oraremos por tu necesidad. Así que te recuerdo, envía tu petición, pero también te recuerdo que yo espero que también tú estés orando por esa necesidad que tú tienes. Amén. El Señor me los bendiga en este día con las más ricas bendiciones de los altos. Se despide una vez más su amado hermano Marcos Marín Parra. Y nos dejo con la próxima alabanza, mi iglesia. Amén y amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero
iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento